temas que escogimos para exponer el día de hoy son sobre Barack Obama, la primera toma de posesión en el 2009, y Fidel Castro sobre el discurso de la ONU en 1979. En primer lugar, comenzaremos por analizar el dispositivo del discurso, es decir, la elección del tema y argumento. Fidel Castro centra la temática de su discurso en la denuncia de las sociedades en los diferentes países y cómo esas afectan de forma mucho más contundente a las personas que habilitan los países menos desarrollados. El discurso de Fidel Castro comienza con argumentos donde explica que él no interviene en la asamblea de título personal ni en representación a su país a nivel individual. Él en el discurso cita lo siguiente: no he venido a hablar de Cuba, no vengo a exponer en el seno de esta asamblea la denuncia de las agresiones que ha sido víctima nuestro pequeño pero digno país durante 20 años. No vengo tampoco a herir con adjetivos innecesarios al vecino poderoso en su propia casa. A la hora de hablar de pobreza y desigualdad y las causas que han llevado a esta situación, Fidel Castro trata de todo modo, en todo momento, en apelar los sentimientos de su público y a intentar crear una conexión entre el emisor y el receptor. Un buen ejemplo lo podemos encontrar en la parte final del discurso, donde Castro dice: el intercambio desigual arruina a nuestros pueblos y debe cesar. La inflación que se nos exporta arruina a nuestros pueblos y debe cesar. El proteccionismo arruina a nuestros pueblos y debe cesar. Finalmente, podemos observar que el discurso de Fidel Castro está lleno de muchos argumentos, que se encuentra basada en pruebas cuantitativas y cifras concretas proporcionadas por informes realizados por organismos internacionales. Hay que desenmascarar a los que negocian con la guerra, a los que se enriquecen con la guerra. Hay que abrirle los ojos al mundo, enseñarle quiénes son los que negocian con el destino de la humanidad. Los que negocian con el peligro de la guerra, sobre todo cuando la guerra puede ser tan espantosa que no quedan esperanzas de liberación, de salvar al mundo. Los reportes de prensa reflejan que construyó su intervención cerca de las 8 de la noche del lunes 26 de septiembre de 1960. Sus vibrantes palabras, que generan una fuerte y prolongada ovación, son interrumpidas unas 30 veces por los aplausos de los delegados de la Asamblea General de la ONU. Todavía hoy, el primer discurso pronunciado por Fidel en la Organización de las Naciones Unidas aparece entre los más largos en este organismo multilateral. Ciertamente no es una extensión lo que más trasciende de aquella intervención memorable, sino su enérgica posición en nombre de Cuba contra la brutal filosofía de la guerra. La imagen y la voz de aquel joven rebelde parado firme por primera vez en la tribuna de la ONU con su traje de campaña y exponiendo irrebatibles verdades. Luego, para la historia, que deja huellas profundas del espíritu antiimperialista y el afán por la justicia que han acompañado siempre a la revolución cubana. Les voy a comentar un poquito sobre Barack Obama, quién fue en los Estados Unidos y cómo empezó como tal. Nació en Hawái el 4 de agosto de 1961. Está casado con Michelle Obama, con quien tiene 2 hijas, Malia y Sacha. En 1983 obtuvo su título en Ciencias Políticas en Nueva York, Universidad de Columbia. Después se mudó a Chicago, donde se convierte en miembro activo de esa comunidad. Ingresa a la Universidad de Harvard con la ayuda de las becas y préstamos estudiantiles. De allí se gradúa con honores. En 1996 es elegido como senador por el estado de Illinois. Ganó un respaldo en el Senado de los Estados Unidos en el 2004 y luego ganó la presidencia en el 2008. Asumió el cargo con la mayor crisis económica desde la Gran Depresión. Obama es el 5º legislador afrodescendiente. También fue el primer candidato afrodescendiente nominado a la presidencia y el primero en ejercer el cargo como presidente. Obama dejó el cargo después de 2 mandatos en enero del 2017, con un índice de aprobación del 60% más alto que la mayoría de los presidentes, y una imagen familiar en la Casa Blanca como tal.
un gran presidente, amable con todos los que le servían y los que estaban a su servicio. Cuando Barack Obama subió a la presidencia, él en su mandato impulsó políticas económicas como la reinversión y la recuperación del 2009 o la ley de creación de empleo y restauración del seguro del desempleo del 2010. O sea, él mejoró un poco el empleo y el desempleo del país. Bueno, el empleo del país, porque en ese momento cuando él subió a la presidencia, Estados Unidos estaba pasando por una crisis económica tan grande, muy grande. Cuando él subió a la presidencia, no solo fue un boom para Estados Unidos, sino para el mundo en general, porque él fue el primer presidente afroestadounidense que pisó la Casa Blanca, que hasta ahora la ha pisado. Puntos a resaltar en su primer mandato, o sea que él cumplió en retirar las tropas de Irak. Tardó un poco, pero él retiró las tropas que habían de Estados Unidos en Irak, las retiró. También mejoró mucho el seguro de salud para todos, o sea, los estadounidenses, porque en ese momento había mucha desigualdad en la salud y él la mejoró. También recuperación económica, ayudó muchísimo con estrategias, mejoró la economía del país. Derechos de las minorías, de la comunidad LGTB, él apoyó muchísimo eso, porque pues en su momento también habían como muchas marchas y eso como que mejoró un poco. Las relaciones raciales también, porque todos sabemos que en Estados Unidos, no solo en Estados Unidos, en el mundo en general, hay mucha discriminación sobre la piel todavía, y cuando pues obviamente él subió al mandato, mejoró como condiciones para los afroestadounidenses o afroamericanos, la raza negra. Y también mejoró mucho el cambio climático, y también esto mejoró las relaciones con Cuba, porque todos sabemos que Estados Unidos con Cuba tienen tenían o tienen todavía como un problema, una guerra entre ellos, y pues él visitó la isla después de muchísimos años. Entonces hizo muchas cosas importantes en el primer mandato y ha sido para mí uno de los mejores presidentes.